se nos cayó de pronto como un trueno desde allá. Se nos quebraron trozos de las alas de un lugar. Se vinieron abajo las siluetas, la ciudad. Las nubes oscuras se quedaron y aún están. Se durmieron los sueños, se cerraron sus ojos para irse a descansar. Se durmieron los sueños, se llenaron de polvo y hoy se quieren despertar. Después del terremoto del 25 de enero de 1999 en el eje cafetero, Colombia demostró una vez más la fortaleza y empuje de sus gentes para superar las adversidades. Desde ese mismo día, el presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, decretó la emergencia y conformó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, FOREC, con sede en la ciudad de Armenia. A través del FOREC desarrollamos un modelo de reconstrucción en el eje cafetero, como usted lo decía, doctor Arango, que se ha vuelto un ejemplo para otras regiones del mundo y ha sido merecedor del reconocimiento internacional por parte de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La fórmula utilizada fue la de una gestión impecable basada en una visión de largo plazo, la participación de las comunidades, la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos y la celeridad para resolver los problemas más inmediatos. El FOREC construyó un esquema integral que comprendió la reparación, reconstrucción y construcción de viviendas, el restablecimiento de entidades, de instituciones públicas, la infraestructura de transporte, la educación, la cultura y la recreación, la salud, los servicios públicos domiciliarios, las instalaciones de las fuerzas militares y de policía, la recuperación ambiental y el fortalecimiento del tejido social. Le apostamos con decisión a la reactivación económica de la zona, a la generación de empleo, al desarrollo rural, el ordenamiento territorial, la planificación y prevención de desastres, la gestión de riesgo y la gestión institucional. El FOREC, que contó con personería jurídica, autonomía patrimonial y financiera, tenía como objeto financiar y realizar las actividades necesarias para la reconstrucción económica, social y ecológica de la región. Para ello se diseñó un modelo de gestión para la reconstrucción que debía tener como base la participación comunitaria, la transparencia en el manejo claro de los recursos públicos como una manera de luchar contra la corrupción. El modelo vincula a la sociedad civil organizada de cada municipio y le confiere facultades para actuar en nombre del FOREC bajo las orientaciones de los gobiernos departamental y municipal en el desarrollo de las operaciones de planeación, diseño y ejecución de los proyectos, los cuales estarían dirigidos a atender la recuperación de la infraestructura física, la generación de empleo, la reactivación económica, la atención humanitaria y la reconstrucción del tejido social, además del cumplimiento estricto de los plazos previstos de acuerdo con la disponibilidad de los recursos para lograr un esquema eficiente. La reconstrucción buscaba devolver las viviendas perdidas por el sismo y restablecer los derechos individuales vulnerados, pero con ayuda misma de las comunidades, que al organizarse permitirán la generación de empleo y la promoción de empresas que fortalecieran la economía de la región. Y de esta manera ampliar la organización y la participación autónoma de la sociedad civil. Desde el mismo momento del desastre, las organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, también hicieron presencia en la zona de desastre para contribuir en la recuperación y reconstrucción del eje cafetero. La fase de atención de la emergencia se coordinó con la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Red de Solidaridad Social, quienes definieron las responsabilidades y los esquemas de trabajo. Durante el primer mes, 32.000 personas recibieron 129 albergues temporales y se les adecuaron 50 asentamientos, así como su sostenimiento alimenticio. Paralelamente, se adaptó un esquema de atención primaria en salud que permitió ayudar a 13.000 familias más. El FOREC removió cerca de 3.000 millones de toneladas de escombros por la amenaza que representaban. Igualmente restableció la prestación de los servicios básicos que permitieran aliviar la vida en comunidad. Esto no hubiera sido posible sin la rápida y efectiva labor de la Fuerza Aérea Colombiana, de la Policía y del Ejército Nacional, instituciones que adelantaron numerosas actividades de transporte y apoyo.
al igual que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Red de Solidaridad Social en la distribución de alimentos, y del Ministerio de Salud con su equipo médico, medicinas y control de epidemias. El FOREC, durante los 3 años, entregó 2.134 casas para igual número de familias afectadas. Invirtió 138.936 millones de pesos en 648 establecimientos educativos rurales y urbanos. Construyó escuelas y colegios para suplir a los que fueron arrasados y reparó a aquellos que sufrieron daños. Mientras duró la emergencia educativa, se habilitaron temporalmente 442 aulas que fueron financiadas por el FOREC con un costo de 1.151 millones de pesos. En el campo de la salud, se adelantaron 52 proyectos entre hospitales, puestos de salud y centros de nutrición, que beneficiaron a más de 96.000 familias. En tan solo 2 años, en el Quindío se crearon 100.000 nuevos cupos de régimen subsidiado, con una inversión hasta la fecha de 26.000 millones de pesos. Hoy, el eje cafetero es otro. Sueña, sueña, vive y canta, tierra de nieve y de enjalmas, pedacito de mi corazón. Sueña, sueña, llora y ama, sueños de café y de guagua, rinconcito verde, río y sol. Nunca jamás olvidaremos el 25 de enero de 1999. Era exactamente la 1:19 de la tarde cuando la tierra se estremeció como un dragón dormido que de pronto se despierta. Hombres y mujeres de Colombia hacían su vida de todos los días. Almorzaban, dormían, charlaban en la sobremesa, y los niños también jugaban alegres y desprevenidos, porque nadie lo esperaba. Nunca se esperan las tragedias. Siempre parece que ocurrieran en otro rincón del planeta, al otro lado de la pantalla del televisor. Pero ese día el desastre fue una realidad para cerca de 200.000 compatriotas del eje cafetero que vieron peligrar sus vidas y su integridad, que lloraron la muerte de más de 1.000 paisanos, amigos o familiares, que perdieron sus casas y sus bienes materiales en el corto lapso de unos minutos. Yo recuerdo muy bien la enorme impresión que sentí cuando percibí el sismo, mientras estaba en mi despacho en la Casa de Nariño. Ese día estaba ultimando los detalles para iniciar un trascendental viaje a Europa destinado a conseguir recursos para nuestro desarrollo. Me preparaba para asistir a la conferencia del Banco Mundial, al Foro Económico Mundial en la ciudad de Davos, en Suiza, e incluso recuerdo bien que tenía programada una audiencia privada con su santidad, el Papa Juan Pablo II, en el Vaticano. Pero el destino nos tenía otros planes. No lo olvidaré nunca. En mi despacho, la lámpara comenzó a temblar y entonces supe que algo mucho más grave estaba pasando en alguna parte del país. Salí inmediatamente y los primeros reportes que recibí, todavía sin confirmar, me decían que el epicentro había sido en Pereira. Sin pensarlo 2 veces, le dije a mi buen amigo Manuel Santiago Mejía, miembro de la Junta del FOREC, que casualmente caminaba por los pasillos de Palacio, que me acompañara, junto con algunos funcionarios del gobierno y los altos mandos militares. Partimos presurosos y listos para llegar al eje cafetero. Nora se quedaba en Bogotá organizando la ayuda. En ese momento no tenía yo ninguna duda. Por encima de la angustia y la sorpresa se había generado una firme determinación. Teníamos que actuar y hacerlo ya. A las 3 horas del terremoto ya estábamos sobrevolando Armenia, contemplando los devastadores efectos del sismo. Una imagen impactante que se quedó para siempre en mi memoria fue precisamente aquí, cuando desde el helicóptero pudimos apreciar cómo se vino abajo el edificio de la Asamblea Departamental. Estábamos realmente conmocionados.
pero desde el primer momento en que pisamos tierra cafetera, no perdimos ni un segundo. En primera instancia, aterrizamos en Pereira. Allí me encontré, para fortuna mía y seguro también para fortuna de todo el eje cafetero, con otro hombre excepcional que ya tenía listo su corazón y su voluntad para trabajar por su gente, el doctor Luis Carlos Villegas. Allí mismo le dije a Luis Carlos: acompáñeme a Armenia y pongámonos al frente de la reconstrucción. Suspendí, por supuesto, el viaje programado al exterior y durante los siguientes 5 días desplacé mi despacho presidencial y el gabinete mismo a Armenia y al eje cafetero. Aquí instalamos un comité de emergencia, recuerdo todavía, en plena vía pública. Recorrimos uno a uno los municipios afectados por la tragedia. Hablamos personalmente con miles de damnificados. Organizamos la atención humanitaria de emergencia y la remoción de escombros. Controlamos personalmente la distribución de los alimentos. Sesionamos con todo el Consejo de Ministros en la sede de la Corporación Regional del Quindío y determinamos las medidas a tomar, incluyendo el decreto de la emergencia económica para facilitar la reconstrucción de los municipios afectados. Mientras tanto, Nora, desde Bogotá, trabajaba con total dedicación y sin descanso en el centro de recepción de donaciones que se montó en Conferias para recibir, clasificar y enviar toda la ayuda, los medicamentos y alimentos que llegaba de toda Colombia y que comenzaban a llegar de otras partes del mundo. Queridos amigos, mi corazón y el de Nora siempre habían estado cerca de esta importante región de Colombia, pero hoy puedo decir con toda sinceridad ante el pueblo entero de Armenia que desde el 25 de enero del año 99 nuestro afecto se ha quedado a vivir para siempre en el eje cafetero y en este hermoso departamento del Quindío. Ya perdí la cuenta de las muchas veces que he venido al Quindío o a los demás departamentos afectados por el terremoto a supervisar el avance de los trabajos de reconstrucción, a entregar obras de vivienda, de educación, de salud, de infraestructura. Han sido tantas que a veces he sentido el temor de que se cansan de mi presencia. Pero así de grande ha sido mi compromiso con el eje cafetero y hoy, 3 años exactos después de la tragedia, viendo esta ciudad renovada y estos municipios listos para el progreso, he venido a decirles con el alma en la voz: queridos amigos de Armenia, amigos del Quindío y amigos del eje cafetero, misión cumplida. Mi gobierno se la ha jugado toda por esta región y qué bueno ver los resultados de 3 años de trabajo continuo y dedicado para sacarla adelante. Hace 3 años aquí mismo me encontré con compatriotas angustiados, pero jamás vencidos ni derrotados. Aquí encontré a un pueblo con dolor, pero decidido a levantarse de nuevo, a reparar las grietas en sus vidas y en sus casas, a alzar aún más hermosos sus solares y a construir de nuevo sus negocios, sus empresas, como si hubieran vuelto a nacer. No podía esperarse otra cosa del valiente pueblo cafetero. Hoy vemos, y lo digo con orgullo y con emoción, que lo hemos logrado. Ustedes y yo lo hemos logrado con la ayuda de muchísimas personas, pero más que nada con la ayuda de Dios, que nunca abandona a sus buenos hijos. Desde hace 3 años hasta hoy, el Gobierno Nacional, a través del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero, del FOREC, unido a los gobiernos regionales, a las organizaciones no gubernamentales, solidarias y comunales, al sector privado, a la comunidad internacional y a todos y cada uno de los afectados, hemos demostrado en el eje cafetero que sí es posible trabajar unidos, que sí es posible trabajar honestamente, sí es posible trabajar con eficiencia cuando se obra con un propósito común. A través del FOREC desarrollamos un modelo de reconstrucción en el eje cafetero, como usted lo decía, doctor Arango, que se ha vuelto un ejemplo para otras regiones del mundo y ha sido merecedor del reconocimiento internacional por parte de las Naciones Unidas, del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La fórmula utilizada fue la de una gestión impecable basada en una visión de largo plazo, la participación de las comunidades, la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos y la celeridad para resolver los problemas más inmediatos. El FOREC construyó un esquema integral
que comprendió la reparación, reconstrucción y construcción de viviendas, el restablecimiento de entidades, de instituciones públicas, la infraestructura de transporte, la educación, la cultura y la recreación, la salud, los servicios públicos domiciliarios, las instalaciones de las fuerzas militares y de policía, la recuperación ambiental y el fortalecimiento del tejido social. Le apostamos con decisión a la reactivación económica de la zona, a la generación de empleo, al desarrollo rural, el ordenamiento territorial, la planificación y prevención de desastres, la gestión de riesgo y la gestión institucional. Además, para brindar las garantías necesarias de una gestión transparente y eficaz por parte del FOREC y sus aliados, se llevó a cabo un monitoreo permanente del proceso de reconstrucción por parte de la red de universidades. Hoy podemos decirle a los cafeteros, al país y al mundo, que en este gran esfuerzo que hemos adelantado para la reconstrucción del eje cafetero invertimos a través del FOREC 1.6 billones de pesos. Son 1.6 billones de pesos invertidos en el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente de esta región. Son 1.6 billones de pesos donde no ha tenido cabida la corrupción. 1.6 billones que no se han robado los ladrones de cuello blanco, sino que están aquí, frente a ustedes, convertidos en obras buenas para todos los amigos del eje cafetero. Esa es nuestra forma de construir por encima de las dificultades y de contribuir con hechos a la paz y al desarrollo de nuestro país. Lo primero, por supuesto, era trabajar por la vivienda de los que quedaron en la calle. Para aquellos compatriotas que vieron derrumbarse sus hogares, el FOREC encontró una solución positiva y rápida a través de un programa de reparación y reconstrucción de viviendas que se realizó con tal eficiencia que se convirtió en un modelo que ha llevado a mejorar la política sectorial a nivel nacional. Este modelo se caracterizó por la participación social y democrática de las familias afectadas en los procesos de selección de sus viviendas. En él, el instrumento de la vitrina inmobiliaria fue una solución efectiva. También es de destacar la participación de las organizaciones populares de vivienda, donde las mismas comunidades aportaron la solución al camino de la reconstrucción. Los resultados positivos no se hicieron esperar. Con satisfacción podemos decir que alcanzamos en diciembre pasado el 100% de la reconstrucción y reparación de viviendas y el 70% de la construcción de viviendas nuevas, tanto en el campo como en las ciudades. Hemos otorgado para ello más de 126.000 subsidios, con una inversión superior a los 700.000 millones de pesos. En total fueron cerca de 100.000 viviendas reparadas y construidas, 26.180 viviendas nuevas, de las cuales quedan apenas 7.860 para entregar. Este dato de los 700.000 millones de pesos que invertimos en las viviendas del eje cafetero lo podemos comparar simplemente para tener un ejemplo. En el presupuesto de este año del Gobierno Nacional vamos a destinar 120.000 millones de pesos para subsidios en todo el país. 120.000 millones de pesos. Solamente aquí en el eje cafetero hemos destinado 700.000 millones, casi 7 veces más de lo que vamos a invertir en el resto de Colombia. Y otro hecho sin precedentes es que cerca de 16.000 familias que no eran propietarias ni poseedoras de vivienda, sino apenas arrendatarios, como ya lo dijo aquí quien llevó el uso de la palabra, accedieron al sueño de tener una casa propia gracias a los subsidios del FOREC, a los subsidios donados por la agencia a los Estados Unidos al desarrollo internacional y a los entregados a través de las cajas de compensación familiar. Igualmente, más de 17.000 familias que eran poseedoras pero no dueñas de sus inmuebles recibieron el título que las hizo propietarias de sus viviendas. Sus inmuebles quedaron inscritos en el catastro, posibilitando así el acceso a créditos para los nuevos propietarios y recursos tributarios adicionales para los municipios. También el FOREC trabajó con empeño por las familias ubicadas en albergues temporales. En su bienestar y mantenimiento se han invertido 65.460 millones de pesos. Hasta el día de hoy, el FOREC ha logrado reubicar el 70% de las 14.600 familias que se encontraban en albergues temporales a finales del año 2000. Todavía quedan 4.850 familias en estos albergues que serán reubicadas antes de mayo
del presente año. Qué alegría, queridos amigos, como lo hice el día de ayer y en toda la mañana de hoy, de recorrer el Quindío y poder entregar sus viviendas a tantas familias que esperaron pacientemente por ellas. Ayer estuve en La Tebaida, en las urbanizaciones El Cántaro y Cantarito, entregando 1.076 viviendas. Aquí en Armenia estuvimos en la urbanización Nuevo Amanecer, en la urbanización Grecia Siglo XXI, en la nueva ciudad de la Ciudad Milagro, entregando 1.179 viviendas para los cuyabros. Estas son las verdaderas satisfacciones de un gobernante, cumplir su palabra con la gente que más lo necesita. Queridos amigos, en el tema de la vivienda podemos decir con orgullo y con certeza, misión cumplida. Por otra parte, en el restablecimiento de la infraestructura pública y social, el FOREC ha adelantado 1.374 proyectos por un valor de 473.000 millones de pesos. En lo que se refiere a infraestructura pública, la inversión se ha concretado en 517 proyectos que incluyen 10 casas de cultura, 35 oficinas públicas, 30 cárceles, 30 estaciones de bomberos, 163 iglesias, 21 estaciones de ejército y de policía, 57 salones comunales, 16 plazas de mercado, 8 centrales de sacrificio, 66 obras de acueducto y alcantarillado y nada menos que 80 vías. Además, en cuanto a la restitución de servicios públicos, se ha avanzado en cerca del 80% de las metas previstas. Y cómo no destacar lo que hoy es, gracias al FOREC, el hermoso y moderno aeropuerto del Edén. Este es hoy un aeropuerto amplio y provisto de novedosas técnicas antisísmicas, así como de nuevos servicios para el manejo y orientación tanto de pasajeros como el transporte de carga por la vía aérea. Sin duda, esta es una importante obra de infraestructura que caracterizará por largos años a La Tebaida y al Quindío como símbolo de la perseverancia de las buenas gentes cafeteras. Y es más, tal como también se los había prometido, ayer mismo inauguramos la ampliación de la pista del aeropuerto en cerca de 300 metros, lo cual posibilitará el aterrizaje de aviones de mayor envergadura para que los cuyabros estén cada vez más unidos con el resto de Colombia y con el resto del mundo. También hace tan solo unos minutos pudimos entregar a Armenia su nuevo y moderno centro administrativo municipal, así como ayer dimos al servicio una excelente y bien dotada estación central de bomberos. Son obras que harán la diferencia en la gestión pública municipal de esta querida ciudad. Así que en el tema de la reconstrucción de la infraestructura pública, también podemos decirle al pueblo cafetero de Colombia, misión cumplida. Igualmente, durante estos 3 años hemos adelantado 857 proyectos de infraestructura social. Estos comprenden 2 restaurantes escolares, 26 hogares infantiles, 15 ancianatos, 67 proyectos de recreación, de cultura y deporte, 52 proyectos de salud y 695, óigase bien, 695 proyectos de educación. Como puede verse, la educación en la región ha sido una verdadera prioridad del FOREC. En este campo se han adelantado el 88% de los proyectos propuestos, 296 proyectos en zonas urbanas y 352 en la zona rural, beneficiando a una población de 287.000 estudiantes. Pero hay un agradecimiento que tampoco debemos olvidar, y ese es el que merecen todos los colombianos, los de todas y cada una de las regiones del país, que no solo contribuyeron con infinidad de donaciones, sino que además aportaron a la reconstrucción mediante el pago cumplido de sus impuestos, como el de renta, el del IVA y muy especialmente el del 3 por 1000, para que esta ciudad y para que esta zona renaciera como lo han hecho sobre los escombros. Aquí, en el eje cafetero, se pudo comprobar que unos impuestos bien administrados sí rinden frutos de beneficio social para todos. Y que quede claro esto, el gobierno nacional no descansará hasta terminar lo que se ha propuesto, consolidar al eje cafetero como la región más pujante de Colombia.
Por ello, hemos encomendado a la fiduciaria, a la previsora, el cierre definitivo de las actividades del FOREC, y ésta asumirá los compromisos que aún quedan de esta entidad con la región de la mano de 5 ONG seleccionadas que asumirán las gerencias zonales. Pueden estar seguros de que cumpliremos con nuestro compromiso a cabalidad y sin dejar cabos sueltos. El mensaje hoy es muy claro. El gobierno y Colombia, todos estamos con el pueblo cafetero. Apreciados amigos, si todos cerráramos nuestros ojos hoy por un momento y recordáramos esas imágenes terribles de lo que era Armenia, de lo que era el Quindío y todo lo que era el eje cafetero hace tan solo 3 años, cuando ocurrió la tragedia, y los abriéramos de nuevo en este momento para ver la pujante ciudad y región que hoy nos acoge, no podríamos dar crédito a nuestros ojos. ¿Quién hubiera dicho entonces que Armenia, Pereira y Manizales iban a poder ser, como en efecto lo fueron en julio del año pasado, los felices y orgullosas anfitrionas de la fase eliminatoria de la Copa América, mostrando al mundo entero su civismo y el esplendor de su belleza? No tengo ninguna duda de que fue en gran parte ese empuje proverbial de la raza arriera el que impulsó a nuestra selección en su camino hacia ese glorioso campeonato que todos celebramos con emoción y con amor de patria. Queridos amigos, en tan solo 3 años hemos construido lo que parecía imposible, porque los colombianos siempre podemos cuando queremos, pero por sobre todo cuando trabajamos unidos. Gracias Armenia, gracias Quindío, y gracias a todo el eje cafetero. Ustedes nos han enseñado el verdadero sentido de la palabra fe. Lo hemos dado todo por ustedes y ustedes han respondido con creces. Hoy notificamos, unidos y emocionados a Colombia y al mundo, el eje cafetero ha vuelto a vivir. Muchas gracias.